Muchas veces la realidad se nos presenta ante nuestros ojos, pero no podemos distinguirla. Vivimos en un mundo lleno de distracciones. A donde quiera que volteamos vemos muchas fuentes y herramientas de entretenimiento y muchas veces la realidad nos pasa desapercibida entre toda esa mezcla de información que procesa nuestra mente. Los invito a poner atención a lo que les voy a compartir. Cada quien es libre de creer o no, pero espero que lo analicen con la mente fría, porque es algo que de ser cierto puede comenzar a despertar su mente, a desbloquearla sobre los temas que están sucediendo en estos momentos en el mundo y lo que falta por suceder. El pasado 6 de enero se eligió formalmente a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Lo que sucedió ya todo el mundo lo sabe. Hubo disturbios en el edificio del Capitolio en Washington. La sesión se detuvo. Personas del pueblo con distintos propósitos entraron al Capitolio e hicieron desmanes. Entre esas personas hubo una mujer que lamentablemente pasó a mejor vida, producto de la violencia, y posteriormente, horas después, se reanudó la sesión del Congreso y se certificó oficialmente a Biden como presidente. Cualquier persona podría decir simplemente que estos fueron unos hechos lamentables, un asunto que se salió de control, que el edificio debió haber tenido mayor seguridad. Por ahí dirán que las fuerzas de seguridad dejaron entrar a los manifestantes, que fue planeado esto, y es una opinión que yo también comparto. Pero hay algunas cosas que en lo personal me parecen demasiado inquietantes. Y creo que hasta el momento en que hago esta grabación, 7 de enero, nadie lo ha expuesto en las redes sociales. Al menos no lo he visto aún. Conforme fue saliendo la información, conforme fueron saliendo las noticias, me fui dando cuenta de que había algo raro en esto. Muchos sabemos que las grandes élites de poder tienen un pasado masónico. Hay familias, dinastías muy poderosas que históricamente se les ha relacionado con logias secretas, con sectas satánicas, rituales ocultos. Los Rothschild, los Rockefeller, los Freeman son algunas de las dinastías que están en la lista. Los personajes que controlan las decisiones importantes del mundo, que entre ellos seguramente están las familias que acabo de mencionar, también han pertenecido o hasta siguen perteneciendo a esas logias secretas. Y sus prácticas ocultistas no solamente las ejecutan en secreto, las realizan también muchas veces a la luz de todo el mundo. Ciertos ademanes, saludos de mano, ciertas palabras, ciertas frases, logotipos, escudos, ceremonias públicas, sketches, adornos festivos, arquitectura, música, cine, arte conceptual, etcétera, etcétera. Estos personajes ponen simbolismos en todo esto que acabo de decir. Y casi no les importa que la gente común veamos esos actos, porque entre nosotros nos ridiculizamos cuando alguien denuncia algo al respecto, lo creemos coincidencia, casualidad, tachamos de loco al que lo dice, lo etiquetamos de conspiranoico, en fin. Antes de explicarles el ritual satánico que se llevó a cabo en el Capitolio de Washington, D.C. este 6 de enero, quiero poner como base argumentativa algo que sucede en todo el mundo y que toda persona podría comprobar fácilmente, haciendo una simple búsqueda o preguntando con personas que conocen personalmente. Cuando se va a construir una obra arquitectónica grande, por ejemplo, un puente, una presa, un edificio de grandes proporciones, siempre suceden accidentes. Es raro que una de esas construcciones esté exenta de algún accidente, y me refiero a accidentes mortales, donde personas, obreras, pierden la vida. Aquí en México, y tengo entendido que sucede esto en muchas partes del mundo, por no decir en todo el mundo, aquí en México se maneja la idea
la leyenda urbana de que los arquitectos y los ingenieros de las grandes construcciones se ven obligados a participar en sacrificios de individuos para la obra que estén haciendo. Se dice que el espíritu del lugar en que se está construyendo, ya sea el puente, la presa, la mina, la iglesia, etc., el espíritu de ese lugar exige el sacrificio de almas inocentes para que la construcción perdure por mucho tiempo, para que no haya problemas una vez construida. Hay quienes dicen que es al mismísimo Satanás al que se le está entregando la ofrenda humana. Personalmente conozco personas con el oficio de albañil que han trabajado en la construcción de presas y que han visto con sus propios ojos cómo se ha sacrificado a personas y las han enterrado en los cimientos de las construcciones. Hay un caso muy sonado en la región donde vivo, en la que hubo desapariciones de bastantes infantes en la construcción de un gran puente, el puente de Mezcala, en el estado de Guerrero, aquí en México. Pueblos aledaños de gente humilde reportaron en esos tiempos el extravío de pequeños durante la construcción de ese puente. Y por todo México puede uno encontrar este fenómeno. Hay incluso imágenes en la red. Hace algunos años circularon unas imágenes de personas enterradas entre los muros de una iglesia, y esto sucede por todo el mundo. Recordemos que la construcción del famoso túnel de San Gotardo, en Suiza, se llevó la vida de cientos de obreros en accidentes. Ya sean accidentes o actos deliberados, se cuenta que esos sacrificios son necesarios para que el diablo conceda el permiso para que los humanos construyan sus obras en esos lugares. En la inauguración de ese túnel de San Gotardo en Suiza, recordemos que hubo una puesta en escena muy curiosa, regional, mezclado con cosas satánicas. Este fenómeno que se da en muchas partes, lo saben muchos arquitectos e ingenieros. Les propongo que ustedes mismos pregunten a varios arquitectos o ingenieros y verán que buena parte de ellos dirán que es cierto. Es como una superstición que tradicionalmente mantienen muchos profesionistas de la construcción. Dar almas inocentes a cambio de que la naturaleza o alguna entidad demoníaca le dé fortaleza a la obra que se está edificando. Dicho esto, pasemos al tema del vídeo. Este 6 de enero fue como el arranque del nuevo orden mundial. Desde luego que estos planes globalistas comenzaron desde hace ya muchos años, pero la élite mundial en esta época se tropezó con alguien llamado Donald Trump. El actual presidente de Estados Unidos es, o al parecer era, la piedra en el zapato para proseguir con la implantación del nuevo orden mundial. Y el 6 de enero de este 2021 parece ser que han logrado quitar a Donald Trump del camino y ha quedado el campo despejado, todos los semáforos en verde para la élite mundial. Y sabemos muy bien que estos tipos, cuya gran mayoría no sabemos ni sus nombres, porque son personas poderosísimas que ni siquiera les interesa la fama, ni siquiera aparecen en esta revista donde aparecen los multimillonarios, Forbes, ni siquiera aparecen en ella porque muchos de ellos no se dan a conocer. Sin embargo, mueven los hilos de las grandes corporaciones, de las instituciones internacionales, de los gobiernos. Estos tipos realizan ceremonias, rituales, ofrendas a las entidades espirituales que ellos tienen como sus dioses, sean esas entidades espirituales reales o imaginarias. Pues bien, me da la impresión, viendo todo lo que pasó ayer, de que lo sucedido en el Capitolio fue una ceremonia satánica. Solo contemplen los hechos fríamente.
¿qué es lo que tenemos? Tenemos un evento político en un recinto histórico donde se va a consumar el gran atraco a la democracia, conspirado a todas luces por grandes intereses a nivel global. Hay una multitud de gente protestando a las afueras del lugar, gente molesta, eufórica, emanando emociones intensas de impotencia, de coraje, y algunos infiltrados pagados con malas intenciones. Tenemos que se suspende el evento porque esa gente de afuera ingresa al edificio. Claramente se les deja entrar, pues la seguridad a todas luces se ve muy reducida. Los protestantes, que muchos de ellos se está sabiendo ahora que en realidad son infiltrados de grupos anarquistas, entran y hacen destrozos en el recinto. Todo el grupo de políticos se refugia en lugares seguros para preservar su integridad física. Abandonan el recinto de donde se estaba llevando el evento. Producto de esos desmanes, se hiere a una persona con un arma de las fuerzas del orden y minutos después, desgraciadamente, esa persona pierde la vida. Y vemos también a un sujeto con un atuendo extravagante, con cuernos. Lo vemos sentarse en la silla presidencial de la Cámara del Senado y sacarse algunas fotos, hacer algún show improvisado. Quizá para mucha gente esto no significa nada. Lo del personaje para mucha gente es un payaso que asistió a las protestas con una vestimenta chistosa, ridícula, y que logra ingresar al Capitolio y posar para la foto. Pero por un momento despersonalicémonos de la situación, del entorno, del contexto, y veámoslo llanamente. Lo que tenemos es una muerte, un derramamiento de líquido vital, color rojo escarlata, de una persona enemiga de los planes globalistas, porque la chica era al parecer una exmilitar que estaba en contra del atraco y estaba a favor de Donald Trump. Dentro del Capitolio se dio un sacrificio humano. La pregunta es, ¿alguien en las sombras sabía que iba a darse ese sacrificio? Solamente una bala se detonó dentro del Capitolio, y esa única bala fue la que terminó con la vida de esa chica. Y hago la pregunta, ¿qué probabilidades había de que un personaje vestido con un atavío de piel con cuernos lograra introducirse hasta la cámara vacía del Senado ese día 6 de enero de 2020, día en que se elegiría oficialmente al presidente de los Estados Unidos, impuesto por la élite mundial Illuminati, por los dueños del mundo? ¿Qué probabilidad había de que eso sucediera? Es como si a este sujeto se le dejó entrar adrede, llegar hasta la cocina, subirse a la tribuna, hacer un pequeño show, sacarse la foto, porque si ustedes miran los vídeos, las fotografías, no hay mucha gente en el recinto del Congreso. Se metió mucha gente al Capitolio, pero donde se estaba llevando a cabo la elección del presidente, no se metieron muchos manifestantes. ¿Qué probabilidades había de que entre los pocos que se introdujeron fue un personaje vestido de esa forma? Cada vez que la élite mundial lleva a cabo un golpe maestro, ejecutan un ritual, una ceremonia repleta de simbolismos propios de sus creencias. Hacen estos rituales en privado o en público, y en esta ocasión lo han hecho a la vista de todo el mundo. Hubo un efluvio enorme de emociones intensas dentro y fuera del recinto ceremonial. Hubo sangre derramada de una persona adversaria a los dueños del mundo. Hubo un actor personificando a un ser parecido a lo que muchos denominan Baphomet o Satanás.
subiendo a la tribuna presidencial, sentándose en la silla presidencial, como oficiando en una misa negra. Y posteriormente sacan a toda esa gente y reanudan la sesión política, donde se elige a Joe Biden como presidente del país y se derroca a Donald Trump. Que dicho sea de paso, Trump ha sido el presidente más cristiano que ha tenido Estados Unidos. No sé ustedes, pero en lo personal esto me parece bastante coincidente. Hay mucho simbolismo satánico. Tómenlo como gusten. La última opinión la tienen ustedes. Un saludo.